Nos metemos en la sala de cine, nos metemos en la sala de cine, como siempre, estamos en primera fila. Mi compañero, periodista, amigo, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches, Rafa. Estamos en primera fila, Cristian y yo. Y luego, pues si nos queréis acompañar en esa primera fila y en las restantes, pues todos los que queráis estar. Hoy vamos a hablar, teníamos pensado acercarnos a los premios Goya. eh, que se celebraron recientemente en Sevilla y cuyo, digamos, triunfador fue en esta ocasión un film de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, con 9 galardones, pero sucedió algo que nos ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Falleció uno de los directores más importantes de la historia del cine español, como es Carlos Saura. Así que vamos a hablar de una película suya que yo considero que es una de las grandes obras, obra cumbre del cine español. Quizás pueda sonar exagerado, pero bueno, ya después nos dará tiempo a ir comentándolo. No sé si a Cristian le parece lo mismo. Vamos a hablar de Ay Carmela. Sí, Rafa, la verdad que tristemente se conoció esa noticia, ¿no? Del fallecimiento de Carlos Saura. Como dice, coincido contigo, uno de los grandes nombres de la historia del cine español y bueno, en esa época de la posguerra, todo el franquismo, transición y demás, pues es uno de ahí de las grandes figuras de hacer cine y de llevar el cine español a un punto más alto y más internacional, con un estilo propio, ¿no? Conjugando muy bien lo que en esos, luego se demostró que en España hay muchísimo talento a nivel de conjugar muy bien la comedia con el drama, la ironía, la sátira, saber reírte de uno mismo, ¿no? De las cosas de uno mismo que a mucha gente es verdad que no le hace mucha gracia, pero bueno. Ahí está Carlos Saura como uno de esos grandes referentes y sí, la verdad que la película que hoy tocamos es una de las grandes, de las suyas, de las grandes. Sí. Antes de meternos de lleno en Ay Carmela, Cristian, que por cierto está basada en una novela homónima de José Sanchis Sinisterra. eh, Carlos Saura podría considerarse casi, lo comentaban creo que era en la gala de los premios Goya, y yo estoy de acuerdo, podría considerarse casi un cronista de la España que él ha vivido y bueno, que a nosotros nos ha tocado, porque hay historia reciente y porque la hemos también vivido, valga la redundancia, durante, en mi caso, 30 y casi 40 años, ¿no? Podría considerarse un cronista, ¿no? Más que un cineasta, incluso. Sí, al final, además de que eso, su cine está, aunque por supuesto siempre o casi todo, siempre es ficción, ¿no? Porque el cine todo es ficción, por mucho que quiera acercarse más o menos a la realidad, pero bueno, siempre se juega con eso, con que todo es ficción. Sí que trata de contar un poco eso, como dice, la historia de España o la historia que él ha vivido de España y la verdad que es un director muy prolífico que hasta hace nada estaba haciendo cosas, o sea que sí que ha contado esa evolución desde los últimos años del franquismo, luego la transición, ¿no? Los primeros años de la democracia y hasta prácticamente hace un año y poco estaba todavía haciendo cosas a nivel audiovisual, o sea que sí, que con su cine se puede ver un poco la evolución de lo que ha sido España a nivel político, a nivel social durante estos últimos años, estas Eh, últimas décadas, mejor dicho. de hecho, Cristian, ahora mismo está casi recién estrenado, creo, un espectáculo teatral titulado Lorca por Saura, en el que interviene una cordobesa, India Martínez. India Martínez, correcto. Vamos con Ay Carmela. Cristian, estamos ante una película que hasta muy recientemente, no recuerdo el año, en que Mar Adentro se hizo con 14 premios Goya,
fue la película más galardonada por la Academia del Cine Español en la historia. 13 premios Goya obtuvo en 1991 y se llevó todos los principales, además. Sí, sí, se llevó, la verdad que película que triunfó en esos premios del 90, con mejor película, mejor director, mejor actor, actriz. Además de llevarse 13 premios, tuvo 15 nominaciones, o sea que la gran triunfadora de esa edición y una de las grandes películas de la historia de los Goya, ¿no? Porque es de las que, como dices, hasta la llegada de Mar Adentro es de las que más ha arrasado. Luego sí que hemos visto películas, o sí que es un poco más habitual, ¿no? Que haya grandes películas que engloben casi todos los premios, pero dentro de ello, hay Carmela es una de las grandes en ese sentido. De hecho, la diferencia no sé si es de 5 premios Goya con la siguiente, que no recuerdo ahora qué film era. Ya si lo reencuentro, lo pondré en rótulo. Cristian, hay Carmela, tú has hablado antes de que sabía conjugar comedia con drama, sería eso que podría definirse como dramedia. Eh, hay Carmela es el prototipo de dramedia, ¿no? Porque tiene además dos actores que han sabido moverse muy bien. Bueno, tiene también a Gabino Diego y tiene otros nombres, pero los principales que han sabido moverse muy bien en la comedia, de hecho, uno de ellos está directamente relacionado con la comedia y con la comedia picante, ¿no? De España, como es Andrés Pajares, ¿no? Andrés Pajares, Carmen Maura, pero sin embargo la película tiene un contenido emocional y trágico, dramático, potente. Sí, al final, estos dos personajes son los que un poco encarnan estos dos géneros, ¿no? Porque yo creo que Carmen Saura está muy enfocada al drama en esta película, es un poco la que da el toque ese dramático, siempre llevándolo todo más pensando en el bien social, en el resto de personas, ¿no? Se ve en ese acto final con los polacos, ella está muy sentada en eso, más allá de su propia supervivencia, que es un poco en lo Mm. que se basa el personaje de Pajares, ¿no? Que es el toque cómico de esa pareja, junto con Gamino Diego, que también está ahí entre uno y otro, pero yo creo que Gamino Diego recae más también en la parte cómica. eh, pero uno se contrapone con el otro y los dos, la verdad que funcionan muy bien juntos, ¿no? Porque aportan lo que tienen que aportar cada uno en su momento. La película lo defiende eso muy, muy bien. Es una comedia que, de esas comedias que te dejan un regusto amargo, ¿no? Porque dices, bueno, no sé si reírme de lo que están contando realmente, ¿no? Mm. Estás todo el rato en esa sensación extraña de, bueno, me río o no me río, porque es una película, porque tienes un momento gracioso, pero tienes un momento, dentro de esos momentos graciosos tienes mensajes duros. Esa conjugación es lo que consigue Saura muy bien. Saura, un gran nombre, pero que sí hay que destacar también a alguien dentro de esta película es Rafael Azcona, ¿no? Efectivamente. El co-guionista y además uno también de los grandes nombres del guión en España, un tío que además de con Saura ha trabajado con otros grandes directores y otro de ellos es Berlanga, ¿no? Y es con quien, es uno que sabe sacar muy bien que siempre se habla de los directores, ¿no? Eso es lo que todo el mundo conoce, pero bueno, al final el guionista también es pieza capital y es uno de los grandes firmas a nivel uno de los grandes escritores a nivel de sacar esa sátira propia, esa sátira rancia de la España de esos años, ¿no? Lo tenía yo apuntado y lo iba a comentar, ¿no? Que la adaptación de esa novela que comentaba yo antes, de José Sánchez Sinisterra, la escribió Carlos Saura, pero lo hizo junto con Rafael Azcona, que es sin lugar a dudas, bueno, sin lugar a dudas no voy a decir tanto, ¿no? No vamos a ser tan categóricos, pero es uno de los grandes nombres del guión, ¿no? En España, ¿no? Ha trabajado efectivamente la dupla Berlanga-Azcona ha sido de lo mejorcito que ha habido en este país.
Cristian, nos movemos en un cine que en España es poco valorado, como es el cine histórico sobre la guerra civil, ¿no? También es verdad que hemos visto películas, en su mayoría, que retratan solo una parte, ¿no? O que señalan solo a una parte, ¿no? Lógicamente el franquismo, y eso es indudable, y el daño que hizo el bando nacional, no solo durante la guerra civil, sino durante la dictadura, fue brutal. Esta película quizás no, nos trata de evadirse un poco de ese señalamiento, ¿no? Aunque es verdad que al final termina por quedar claro que aquí hubo un bando que fue un poco más criminal que el otro. Sí, yo, Es más política, por decirlo de alguna forma, en porque cierto tenemos tierra, modo, tierra y libertad, libertaria, que son películas donde se acentúa muchísimo eh, eso que estoy comentando, ¿no? Aquí sí, se sí, refleja un poco más eso que tú comentabas, ¿no? La supervivencia de dos actores, perdona. sí, como dices, no es claramente o un mensaje claro, directo, republicano, ¿no? Por así decirlo, no, no es eso, o antifranquista, aunque sí, en el contexto general sí que lo es porque se ven esas dos partes, ¿no? Se ve el primer momento en el que son muy diferentes, por ejemplo, las dos actuaciones que hay de esta pareja, una Mm. desde el principio con el bando republicano, ¿no? Ellos están cómodos, los dos actúan exactamente igual, mientras que el lado completamente opuesto es el final, ¿no? Actuando para el bando franquista, que es totalmente lo contrario. Ahí se ve ella, lo que decíamos, ¿no? Ese contrapunto entre la comedia y el drama. Al principio sí que es prácticamente todo cómico, pero al final sí que se ve mucho ese contrapunto. Mientras que Pajar es el que está intentando sobrevivir por él, por la pareja, por Gabino Diego, por estos tres personajes. Es el que está llevándolo todo a lo cómico y está pensando, no nos salgamos del tiesto porque aquí podemos acabar muy mal. Carmen Maura es mucho más visceral en ese sentido y al final se deja llevar por sus sentimientos y por sus creencias y le duele mucho más la situación y así lo refleja. No es un mensaje directo, claro, antifranquista, pero bueno, sí que tiene esos tintes muy importantes y se ve ese contrapunto. De Carmen Maura poco podemos decir, perdón, comentamos en el programa que dedicamos a mujeres al borde de un ataque de nervios, es junto con Verónica Forqué, la actriz española con más premios Goya. Pero a mí hay una cosa que me gusta especialmente de Ay Carmela, cuando profundiza más allá de la película en global y va personalizando o entrando en detalle, y es que Andrés Pajares, Carlos Saura consigue que Andrés Pajares eh, muestre que es un actor, ¿no? Porque Andrés Pajares es el prototipo del destape, de la película Fácil, igual que Fernando Teso. Y aquí yo tengo que decir que me parece inconmensurable la actuación de Andrés Pajares, y que merece ese premio Goya, que incluso estaba Antonio Banderas ahí nominado también, se lo llevó a él. Eh, Sin embargo, Cristian, fíjate, luego no tuvo más recorrido, ¿no? Él agradeció muchísimo esta película por eso mismo que estoy contando, y sin embargo no tuvo más recorrido en ese sentido. Sí, es cierto, ¿no? Al final, Pajar estaba encasillado, en ese momento ya venía de toda esa trayectoria enorme y que aún perdura, ¿no? De esa dupla con Fernando Esteso, ¿no? De toda esa comedia que dices, ¿no? Como bien dices, del destape, de la primera vez, ¿no? Que se podía, comedias que sí, hay que decirlo, bueno, que no se puede, el debate este de no valorar cada cosa en su época, ¿no? Pero bueno, al final eran comedias muy machistas, ¿no? Comedias, ese cine rancio de esa España tardo bueno, no, ya no era tardo franquista, que digo yo, Sí, ya la España que se liberaba de... esos primeros años de la transición y demás,
y estaba encasillado en ese tipo de papel cómico, que es verdad que, bueno, determinados puntos, hay puntos hoy en día muy rancio, pero bueno, hay puntos que son en cierto modo un poco, que son cómicos y ahí está su trayectoria. Y sí que lo coge en este sentido. Es verdad que poco antes creo que hizo trabajo también con Berlanga en Moro y Moro y Cristiano, Cristiano. si Mm. no recuerdo mal. Y aquí pues se muestra, tiene un papel totalmente protagonista y se muestra como bien dice, como un actor, no que no se sale, sigue sin salirse tanto de la comedia, pero una comedia más en otro contexto, que no tiene nada que ver con ese cine más facilón y ese cine más rancio, sino una comedia más satírica, una comedia más social, ¿no? Más seria dentro de eso y sí que se muestra como un actor mucho más de peso y bueno, que al final se acaba ganando llevándose el premio Goya. Hay Carmela, que bueno, estamos ya bien dentro del programa y de la película, por comentarlo, ¿no? Por si alguien no lo ha visto, retrata eh, la vida, supervivencia de una pareja de comediantes o de artistas en la España de la Guerra Civil en 1938. Comienza en el frente de Aragón, como bien decía Cristian, en zona republicana y termina en una zona donde domina el bando nacional y aparece los italianos, ¿no? Porque Franco estuvo apoyado por Italia y por Alemania. Hay Carmela, que procede de una canción popular que fue muy famosa en el bando republicano, en la guerra civil, pero que sin embargo tiene su origen en el a inicio del siglo XIX. Se utilizó muchísimo en la guerra de independencia con con otra letra, y que en este caso nos traslada al personaje de Carmela, interpretado por Carmen Maura, que es un poco un icono, ¿no? Es un icono heroico o épico para quienes están luchando hasta el punto de que esos soldados de la Legión Internacional de la República, un polaco en un momento determinado, que es con el que ella hace buenas migas, saben la canción y conocen un poco esa la historia de esa mujer, ¿no? Sí, sí, la verdad que en ese sentido la música tiene un papel muy reseñable dentro de esta película, que es una comedia, drama, todo esto género que ya hemos comentado y que también tiene su toque de musical un poco, ¿no? Por lo menos los dos grandes momentos, ¿no? de la película, principio y final, son musicales prácticamente. Y dentro de ello también, cada vez que suena al principio esta canción y demás, pues la música es otro punto muy significativo de Carmela, y como dice el nombre hace honor a esa canción, ¿no? Que tan vigente aún siguen para muchos grupos, no solo en ese sentido, sino que muchos grupos a día de hoy de rock, de un poco más punk y demás, pues, siempre usan, que son muy de izquierda, siempre usan mucho en determinadas canciones usan el término de Ay Carmela, ¿no? Para referirse a determinadas canciones que hacen ellos antifranquistas, ¿no? Cristian, ¿con qué escena te quedarías? Buah, es complicado quedarte con una escena y siempre acudimos a lo mismo. Yo creo que si echas de memoria de Ay Carmela, todo nos va a venir, ya lo hemos dicho en películas anteriores, ¿no? Ese final, ¿no? Ese momento de la actuación de Pajares con Carmen Maura ante el bando franquista, cuando se rebelan los polacos y está todo ese clímax. Yo creo que un poco es la gran escena de la película, pero si hay un momento con el que yo me siento muy cómodo dentro del visionado, me río, me entra un poco de angustia, ¿no? Se me juntan todos estos sentimientos, más allá de esa escena final.
No es una escena concreta, pero bueno, es el momento en el que ellos son secuestrados por este bando franquista y se encuentran en esa zona franquista, los llevan a esta escuela donde se encuentran con otros secuestrados. Y un poco al final es el momento en el que más se toca, porque cuando ellos van por el camino, pues se encuentran generales, ahí hay una distancia social y de rango muy importante. Al final lo mismo con el general italiano, este. Casi siempre en todos los momentos hay un distanciamiento, un desequilibrio social entre ellos, esa pareja y el otro personaje, pero en ese momento, en esos minutos, en esa parte del metraje que están ahí se encuentran con soldados de a pie del bando que están secuestrados, del bando franquista y se ve que son personas, aunque estén en bandos diferentes, que se están matando entre ellos, pero son personas iguales que ellos, algunos que piensan similar, que son. O sea que yo creo que el momento en el que me siento más cómodo y es donde se refleja la, lo absurdo de la guerra en sí en ese pequeño tramo en el que al final tratan con personas de a pie, ¿no? La escuela que se convierte en cárcel, efectivamente, para las personas bueno, que se llevó por delante la represión franquista. Yo me voy a quedar, fíjate, con la escena inicial, cuando están actuando ante los soldados anarquistas y demás, en el frente de Aragón, y se escuchan los aviones de la Luftwaffe alemana, de la Legión Cóndor alemana, porque de repente Andrés Pajares va a recitar una poesía, creo que era de Antonio Machado, y de repente se escuchan esos aviones y se hace el silencio. Sí, pues Y sí, a mí ese silencio, ese momento de tensión me parece brutal, que luego rompe muy bien Carlos Saura con un gag de Andrés Pajares que dice que ojalá se fueran a bombardear a su puta madre, creo que era o algo así por el estilo. Pero ese momento de tensión me parece fantástico y muy definitorio de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Una España rota y dentro de esa España rota, pues determinados personajes, en este caso de padres, que van a intentar poner algo de pegamento, ¿no? O de luz dentro de la oscuridad. Cristian, ¿qué nota le ponemos a Ay Carmela? el momento más difícil, ¿no? Del programa. Guau. Eh, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Un poco tristemente no la puedes valorar, no se puede valorar en su contexto en solitario, porque al final ya tenemos una lista que tenemos que comparar con otras que tienen otro contexto y que tienen otro significado, tanto propio como para cada uno de nosotros. O sea que Personal, siempre resulta muy difícil valorar este tipo de cosas. Yo creo que le voy a poner 7,5. 7,5. 7,5 para Ay Carmela. Yo en este caso me voy a ir al 8,5. 8,5 me movería en el 9, pero bueno, le voy a dar un 8,5 porque en el 9 tenemos La vida es bella. Por eso que comenta Cristian de ir también escalonando, ¿no? Que yo creo que ya mismo nos va a tocar una revisión de puntuaciones porque está la cosa ya complicada. Totalmente. Perdón. Bueno, pues Cristian, hasta aquí hemos llegado hoy con Ay Carmela, titulazo del cine español. Eh, Nos vemos la próxima semana, ¿no? Que creo que no nos vamos a mover de Europa. No, la verdad que tenemos otra cosita ahí muy especial, muy diferente a esta. Pero sí, sí, no nos vamos a mover de por aquí cerca, así que la gente esté pendiente porque, bueno, independientemente siempre hablamos de cosas muy dispares, ¿no? Muy distintas, pero bueno, cosas o películas en este caso que recomendables de ver. Pues lo dicho, Cristian, muchísimas gracias como siempre y un abrazo. Un abrazo, Rafa.